Observa la litografía. ¿Qué temática crees que representa? Esta obra pertenece al pintor, grabador y escultor Alfredo Zalce y consiste en una litografía realizada en 1947. El contexto en el que se sitúa esta representación refleja los cambios políticos realizados durante la presidencia de Miguel Alemán, 1946-1952. ¿Cuál crees que es el contexto social de esta litografía? ¿De qué época crees que sea? La obra México se transforma en una gran ciudad representa las ventajas que trajo la modernización en México, el crecimiento industrial, la producción agrícola y el mejoramiento de carreteras hasta viviendas. Esto se debía al muy conocido milagro mexicano, que se había liberado de las crisis políticas y sociales que se veían en Latinoamérica, como la Revolución Cubana y las dictaduras militares de los países del sur. El crecimiento produjo oportunidad para una transformación de la capital mexicana. Los proyectos arquitectónicos modernos daban expectativas muy elevadas sobre el embellecimiento del Paseo de la Reforma y la ampliación de las calles en el centro histórico. Hablando demográficamente, entre la década de 1940 y 1950, la población de la Ciudad de México se duplicó a más de 4 millones de habitantes. Después, se triplicó para 1970, sobre todo por la migración de zonas rurales. Lo anterior provocó que la ciudad se expandiera hacia el oeste y el sur, y la sustitución del sistema de tranvías por automóviles y autobuses. Asimismo, empezaron a surgir los primeros rascacielos, hoteles de lujo y oficinas corporativas, teniendo como primer eje la Avenida Juárez, la Alameda y el Paseo de la Reforma. ¿De qué forma les parece que vivía la clase alta, la clase media y la clase baja en esa época? Las nuevas formas arquitectónicas que impulsaron el crecimiento urbano de la capital también significaron un nuevo estilo de vida, tanto para las personas de clase media como de clase alta. Desde los empresarios que utilizaban los elevadores para llegar a sus oficinas, hasta las familias que vivían en condominios relucientes, dejando atrás los hogares neocoloniales. Por otra parte, la expansión de la Ciudad de México es un tema que se empezó a representar frecuentemente en pinturas, impresos y fotografías de los años 40 y 50, reflejando también los cambios sociales de la clase baja. En la litografía de Alfredo Zalce, observamos el estado de hambruna y sintetismo que padecen los habitantes, opacando los resplandecientes edificios, casas y calles que favorecían el desarrollo urbano del gobierno de Miguel Alemán. Esto deja en claro la división entre un sector privilegiado que disfrutaba de la evolución de la ciudad y de otro sector minoritario que vivía su vida en las calles. Actividad. Crea tu propio paisaje de la ciudad en esta época y reflexiona sobre lo que añadirías o quitarías para representar mejor la modernidad y sus consecuencias sociales, como la pobreza. Cuestiónate por qué el autor utilizó de esta manera la arquitectura, los personajes y el color, y por qué sería algo que cambiarías o mantendrías igual. Crea de nuevo un paisaje de la ciudad en el que sobresalgan aspectos de la época en la que vives.